aquí. Segundo, por favor, creo que estoy teniendo información. Ya me acuerdo. Es importante que en el chat escriban su nombre completo para registrar la asistencia, ojo. Así que vayan todos allá y escriban su nombre completo. El que vaya llegando, pues, que vaya escribiendo su nombre. La dinámica en este periodo va a ser así. Apenas te conectes, escribe tu nombre en el chat para que sea más fácil para nosotros el registro de la asistencia. En un minuto arrancamos. Me está escribiendo gente por acá del college en el chat y ya les estoy solucionando algunos. Listo. Listo, buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy nuevamente nos reunimos para continuar en el ejercicio del crecimiento en el conocimiento de Cristo en esta materia que técnicamente se llama Cristología en la teología sistemática, se llama Cristología. Y venimos estudiando entonces, pues, quién es Jesús, quién es Cristo, sus nombres, su naturaleza. Y hoy, la clase de hoy tiene como nombre, ¿cómo me veo en Dios? Perdón. Tiene como nombre, ¿cómo me veo en Dios? Y la parte profunda o la parte teológica de esta clase es lo que se conoce como la unión hipostática. Entonces, ese va a ser como el contenido en el día de hoy con respecto a la temática que vamos a tener hoy. Siguiente. Bueno, veníamos estudiando lo que era la teología sistemática, cristología. En la clase pasada estudiamos lo que era la naturaleza divina y la naturaleza humana en Jesús. Hoy vamos a recordar, aquí en este pequeño espacio, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que fue la clase pasada y vamos a ver el concepto de la unión hipostática. Entonces, el concepto preciso de cómo la plena deidad y la plena humanidad pueden estar combinadas juntas en una persona se fue formulando gradualmente. O sea, en los primeros años del cristianismo, o sea, cuando los apóstoles todavía estaba incluso el apóstol Pablo, este término hipostático, este término todavía no se manejaba. En la clase pasada nosotros vimos que hubo una serie de concilios, ¿cierto? Vimos que había una serie de eventos, de unas reuniones que hacían para tratar de llegar y coincidir en cosas para que uno no estuviera diciendo una cosa, otro no estuviera diciendo otra cosa, y entonces empezaron esta serie de concilios y ahí fue donde empezaron a estructurar las doctrinas de la iglesia primitiva. Entonces, una de estas doctrinas, pues, es lo que hoy en día se conoce como la unión hipostática, donde vamos a estudiar tanto cómo convergían estas dos naturalezas que vimos la clase pasada, ¿cierto? Que vimos que Jesús era humano, sí, pero que también era Dios. Entonces, estas dos naturalezas, hoy vamos a aprender este concepto, cómo este concepto afecta nuestra vida. Entonces, Jesús es Dios en carne humana, para comenzar. No es mitad Dios y mitad hombre. O sea, no es como aquí tengo hombre y aquí tengo un Dios y cuando le conviene actúa como Dios y cuando le conviene actúa como hombre, no.
totalmente no. Él es completamente divino, pero también es completamente humano. Entonces hoy vamos a estudiar este concepto y cómo este concepto repercute en mi vida. Esta es la parte, digamos, aplicable del concepto en lo que hoy vamos a aprender. Entonces, para continuar, dale, Oscar, vamos a leer la definición técnica de lo que es la unión hipostática. Esto fue sacado del Diccionario Evangélico de Teología de Baker. Dice así: en la encarnación del Hijo de Dios, una naturaleza humana se unió inseparablemente para siempre con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. Mientras las dos naturalezas permanecen distintas, completas, sin cambio, ojo aquí con estas palabras, sin mezclarse o confundirse, de manera que una única persona resultó ser verdadero Dios y verdadero hombre. Aquí vemos como un concepto primordial, como un concepto primordial de lo que nosotros, como hoy en día, como los cristianos, podemos concebir que Dios se hizo hombre. Mire, si nosotros comparamos hoy en día el cristianismo con otras religiones, hay un punto de división primordial o principal, y es que en ninguna otra religión hubo una encarnación de Dios, y en ninguna otra religión hubo un hombre que se hizo llamar Dios. Por ejemplo, nosotros vamos al Islam, y en el Islam encontramos profeta Mahoma, un profeta, él se hace llamar profeta, pero él no se hace llamar Dios. Nosotros vamos al hinduismo, una cantidad de dioses, vamos al budismo y vemos que Buda no se hace llamar Dios. Y pues los judíos pues tampoco tienen un reconocimiento de que Jesús fue Dios. Para ellos Jesús fue un profeta más, fue un profeta más que enseñó unas que otras cosas buenas, pero que entre comillas estaba loco y trajo fue división dentro del judaísmo. Entonces, en la historia nosotros entonces vamos a encontrarnos con religiones que van a coincidir con el cristianismo en ciertos puntos. Ejemplo, nosotros al venir digamos, nuestra religión cristiana viene, digamos, del judaísmo. Entonces nosotros convergimos con el judaísmo digamos, en principios como la creación del universo, ¿sí? Coincidimos con el Islam en la creación del universo. Y van a haber cosas en las que coinciden algunas religiones, pero van a haber cosas como esta que en ninguna religión va a haber un criterio como único, y esto es lo que nos hace a nosotros como cristianos diferentes de las otras religiones. Por eso les decía, no vamos a encontrar otra religión en la que veamos un hombre proclamándose Dios. Hace un par de muchos años aquí en América Latina hubo un tipo de mente que se decía llamar José Luis de Jesús Reyes, y él decía que él era la encarnación de Cristo, pero mira, ya se estaba haciendo llamar la encarnación de Cristo. Después, en algunos años después, dijo, no, mentira, es que yo no soy la encarnación de Cristo, yo soy la encarnación del apóstol Pablo. Y así se la pasó engañando gente, y un día salió en una entrevista que le hicieron en RCN 24 y dijo que le gustaba venir a Colombia porque aquí consumía la cocaína blanca. Entonces imagínense la locura que estaba este tipo. Murió hace como 8 años, creo que el tipo falleció, porque lo que es de Dios prevalece para siempre, y, y ya vemos evidencias de eso. Entonces hoy vamos a estudiar eso, que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Siguiente. Entonces, este concepto de la unión hipostática, antes de entrar, digamos, a desglosar esta palabra, vámonos al original del griego, y esta palabra viene del griego hipostasis.
hipostasis, que quiere decir sustancia, que quiere decir ser. O sea, cuando nosotros vemos esta palabra que dice unión hipostática, entonces hablando de la unión de sustancia, la unión de ser. Y vemos en esta figura un vaso al 50%, otro vaso al 50%, que se mezclan y forman un 100%. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para desmentir de pronto algo. Jesús tiene para desmentir que él no es mitad Dios y mitad hombre, o sea, como que Dios puso la mitad y el hombre puso la mitad. En la clase pasada vimos que Jesús era un hombre completamente, pero que también era Dios completamente, ¿ok? Era un 100% de cada esencia. Entonces, en la figura de abajo, pues vemos que en Jesús había 100% Dios, 100% hombre, y esto me daba el 100% de una persona llamada Jesús, Jesucristo. Entonces, Jesús es Dios en carne humana, ya lo habíamos leído ahorita, es completamente divino y completamente humano. Y miremos qué nos dice la Biblia. Ya vamos a empezar a leer versículos porque es importante que nosotros aquí, así como en la clase última del módulo de Dios Padre, mientras que estudiamos la Trinidad, habíamos estudiado algo. Voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. El que responde a esta pregunta tiene 2 tickets. Así que estén pilas. Yo esto lo dije en la última clase del módulo pasado, pero si usted es de este módulo y se sabe la respuesta, también participar. En el módulo pasado estábamos estudiando la Trinidad y habíamos dicho que ¿cuántas veces aparece la palabra Trinidad en la Biblia? Rápido, ¿quién da más? ¿Ah? Una vez. Ninguna vez. No, ninguna vez. ¿Quién fue? No. ¿Quién fue, Oscar? Ana Morales. Ana Chamorro. Listo. Yo dije perfecto. dije primero. ¿Quién está hablando? Yo lo escribí. Sandra. Tocaba escribirlo. No, había que decirlo, por Sandra eso dije primero dije que una vez y después ninguna, yo me la pillé. No, yo dije ninguna vez. Es que hubo otra mujer, no sé quién es. Yo dije ninguna vez. La que dijo una vez fue porque lo escribió ella misma. Sandra Morales. El premio. Bueno, Chicos, vamos a revisar el bar, un segundo. El bar. Retrocede, Para Sandra Morales. Entonces, Oscar, ayúdame con tú eres el del bar. Yo te hablo allá y tú te están enredando, sí. Oscar, dime el veredicto. Sí. Fue Sandra. Sandra, ok, perfecto. Sandra, tienes 2 tickets, anótame eso, Oscar, hazme el favor. Pasada, Carmen Garrido tiene 1. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que la palabra Trinidad no está escrita y no aparece escrita en las escrituras porque es un término que está implícito. Lo mismo, ¿por qué les quería decir esto? Porque entonces lo mismo ocurre con la unión hipostática. Este término o esta terminología no está descrita y usted va a buscar unión hipostática en la Biblia y nunca va a encontrar esa palabra, al igual que nunca va a encontrar la palabra Trinidad. Por eso les hice la pregunta comenzándola en una afirmación negativa. Y yo decía, ¿cuántas veces? Y entonces por ella dijo, 1, 2, ya enseguida ya estaban afirmando una cuestión que estaba errónea. Entonces, porque ya sabemos que esa palabra no existe en la Biblia. Igual que la unión hipostática. Entonces sabemos que la unión hipostática es una palabra que no está en la Biblia. Pero vamos a ver los matices, vamos a ver cómo la escritura nos habla de este concepto. Juan 1:1 dice, Jesús es la palabra, o sea, el verbo, que era Dios y estaba con Dios y que él fue hecho carne. O sea, esta primera parte, que Jesús es la palabra y era Dios,
nos está hablando de ¿qué? De divinidad. Y la otra parte fue hecho carne. Este término carne es la parte que lo relaciona con la humanidad. Miren, algo importante, mientras que estudiaba todo esto, encontraba muchas cosas, y una de las cosas importantes es esto, digamos, ahorita les estaba hablando por qué otras religiones chocan con la deidad de Jesús, porque, ejemplo, el Islam, ellos no conciben a Jesús divino, porque esta palabra carne para digamos, para la cultura no hebrea ni islámica, sino para la cultura árabe, ¿sí? Hablando de todo ese territorio, el término carne, cuando se refieren y lo quieren comparar con lo divino, eso no se puede mezclar, o sea, eso no puede ser, eso no es concebido, incluso el pueblo judío tampoco. Entonces por eso es que estas dos, digamos, estas dos grandes religiones, es difícil para ellos desde su ceguera religiosa coincidir esto. ¿Qué nos pasa a nosotros? Nosotros lo vemos desde la fe. ¿Se acuerda cuando comenzamos la clase de la Trinidad, que yo les decía, esto es revelación o esto es un concepto? Lo mismo pasa con la unión hipostática. Es un concepto, sí, porque hay una doctrina, porque hay unos estudios, porque hay investigaciones sobre esto, y hay un estudio. Entonces, a partir del estudio se forma un concepto. Pero este es un concepto que humanamente tú lo puedes adquirir, así como hoy yo te lo estoy diciendo, pero que tu corazón y que tu vida lo tiene que recibir a través de la fe. Amén. Porque el apóstol Pablo lo dijo un día, se lo dijo a los corintios: mira, la letra mata, pero el espíritu da vida. Y estos conceptos y todo lo que estamos estudiando aquí, si tú simplemente lo tomas como un conocimiento más, no va a cambiar tu vida, vas a adquirir conocimiento. Pero si tú este conocimiento lo haces aquí, este conocimiento lo traes aquí y lo bajas a tu corazón, va a transformar tu vida, va a empezar a agrandar tu relación con Dios, vas a empezar a caminar en una revelación diferente con Dios, porque estás aprendiendo cosas que no son simplemente conocimientos, sino que van transformándose en sabiduría. Entonces, esto significa que la misma persona de Jesús existen, en la misma persona de Jesús existen entonces la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿Ok? Siguiente. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero hacer una corrección. Ahí tuvimos un error al momento de hacerla. Ahí la primera imagen, bueno, en las imágenes, el primer vaso representa, dice Dios, y el segundo vaso debe decir humano. Entonces, Es por el fondo. Dios, sí, el primero es 50% Dios más 50% humano igual, y el otro vaso debe decir Jesús, entonces 100% Jesús. Y la de la segunda fila son 100% Dios, y en vez de un más, del símbolo más de suma, es U, porque es una unión, ¿ok? Exacto. 100% humano igual 100% Jesús. El último vaso debe... Esa era la aclaración. Gracias. Es importante porque si uno lo ve así, pues puede interpretar muchas cosas. Sí, realmente. Gracias. Entonces, ahí es unión, ¿ok? Ok. Y claro, imagínate, yo que cuando veo matemáticas incongruentes, disparo. Entonces, es importante para nosotros, entonces hoy ya les decía, y ya les sembré esa chispa en el corazón de ustedes esta noche, de que esto simplemente, primero, no lo conciban como un concepto en conocimiento humano, sino en un concepto que te ayude a transformar tu vida espiritual. Uy, eso está bueno, noten eso. Un concepto que ayude a transformar tu vida espiritual. Entonces es importante, la naturaleza divina no fue alterada. Importante. En esta unión de la que estábamos hablando ahorita, este 100% no fue alterado. Él no es meramente un hombre, escuchen esto,
Jesús, no era meramente un hombre que tenía a Dios dentro, ni un hombre quien manifestaba principios de Dios. Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. O sea, Jesús no está, ahorita vamos a entrar a estudiar unas afirmaciones erróneas que hubo en el comienzo del cristianismo a partir de interpretaciones erróneas de esta cuestión de la unión hipostática. Entonces nosotros no podemos concebir que Jesús tenía dentro de sí una parte de Dios y una parte de hombre. Ya hemos visto estas películas cuando la persona tiene una doble personalidad. De pronto ustedes se han visto una película de Jim Carrey que se llama Irene, yo y mi otro yo, que cuando el tipo se enloquecía, aparecía uno y de repente que era así todo lento y después aparecía uno que era maloso. Y de pronto les hago esta analogía, si no has visto la película, relacionalo con otro personaje, que Jesús no era como que hay que hacer un milagro. Entonces le decía, no es esto, ojo, no es esto, vamos a hacer un milagro. Entonces le decía, la parte divina le decía a la parte humana, quédate aquí, que yo hago el milagro, ¿sí? No, que hay que mover este palo. Bueno, entonces la parte humana le decía, pero yo lo puedo hacer, entonces quédate tú aquí, parte divina. No, eso es totalmente erróneo. Lo que era que en Jesús estaba la plena deidad, o sea, estaba Dios, era Dios y era un hombre, como estudiamos la clase pasada, un hombre común y corriente. El Hijo es fragmentado, exacto, Brian, fragmentado, que el tipo tenía 7 personalidades, 8 creo que era también. Entonces, el Hijo es el resplandor de su... Miren lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El Hijo es el resplandor de su gloria. Este versículo lo leímos la clase pasada. Y la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Las dos naturalezas de Jesús están mezcladas juntas, no están mezcladas juntas, ni están combinadas en una naturaleza nueva, Dios hombre. O sea, la imagen de ahorita, devuélvete, la imagen de ahorita, Oscar, la imagen de ahorita describe esto perfectamente. Voy a leerlo, ahí está la imagen, yo lo voy a leer, yo lo tengo acá, dice, las dos naturalezas de Jesús no estaban mezcladas como en la primera imagen, ni estaban combinadas en una naturaleza nueva, Dios hombre. Estaban separadas, aclarando que eso no es un más, sino una U. Estaban separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. Importante. Entonces, aquí vemos que y vamos afirmando el concepto, ¿sí? Vamos caminando en la afirmación del concepto. Dale, Oscar, siguiente. Entonces, Cristo es Dios en la carne. Vemos una serie de esos versículos y tomamos uno que dice, Cristo es plenamente Dios y Cristo es plenamente hombre. ¿Quién tiene Colosenses 2:9? James. 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 Voy, yo lo tengo aquí. Colosenses 2:9. 9. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo, poder y autoridad. Ustedes han recibido esa plenitud. Espérate, James, vamos a hacer algo. Espera. Léemelo en cámara lenta, el Colosenses 2:9. Dale. Porque este versículo es fundamental aquí. Dale. Solo el 2:9, ¿verdad? Sí, 2:9 nada más. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Hasta ahí, ya, hasta ahí. Toda la plenitud de la divinidad. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? Cristo plenamente Dios
y Cristo es plenamente hombre. Entonces, les estamos aquí confirmando a través de las escrituras el concepto que no aparece descrito o escrito en la palabra como unión hipostática, pero lo estamos viendo ya implícito. Entonces, él continuó existiendo como Dios cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su naturaleza divina. Filipenses 2:5. ¿Quién tiene Filipenses 2:5? Parece que nadie. Oh, rayos. Aquí lo tengo. Haya pues en vosotros el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios. ¿Se acuerdan de ese versículo? También lo leíamos la clase pasada. Hay cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús todas rodillas se doblen en los cielos, en la tierra y lo que está por debajo de la tierra. Entonces, cuando Jesús, cuando Dios se encarnó, cuando Dios decidió vivir en humillación a sí mismo, eso lo vamos a estudiar allá en uno de los estados de Cristo. Uno de los estados de Cristo fue el estado de humillación. Él se humilló doblemente. Eso lo vamos a estudiar ahorita al final del módulo. Vimos que continuó existiendo como Dios cuando se encarnó y agregó la naturaleza humana a su naturaleza divina. Entonces, en Jesucristo está la unión en una sola persona de una plena naturaleza divina y una plena naturaleza humana. Ya ya vieron, cada versículo que vamos leyendo nos va afirmando los conceptos. Siguiente. Ok, listo. Jesús como Dios. Entonces, es adorado. Marta, Mateo 2:2. Marta. ¿Está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorar. Les decía, ningún ser humano en la tierra puede recibir adoración. ¿Ok? Ninguno. Y estos astrólogos, porque la Biblia le llama magos porque digamos que en ese tiempo la astrología era vista de una manera oculta y eran como magos, pero en verdad eran astrólogos, gente que estudiaba el cielo. Estos astrólogos llegaron a adorar, llegaron a postrarse, llegaron a rendirse delante de, imagínense, un Dios que se había hecho carne. Entonces, estos tipos recibieron una revelación a través de las estrellas. Imagínense ustedes. Y vemos que Jesús recibió adoración. Y no solo en este versículo. Vemos muchos versículos que nos muestran esto. Cuando la mujer derramó el perfume en sus pies, cuando la gente se postraba a sus pies, la mujer del flujo de sangre que se arrastraba porque no podía llegar, pero al mismo tiempo era una señal de sumisión, de rendición y de que se estaba adorándolo. Entonces, vemos que Jesús, como Dios, recibió adoración. O sea, nos confirma la Escritura que Jesús recibió y no rechazó la adoración. Se le ora. Hechos 7:59, creo que es Papeto. Hechos 7:59. Sí, yo lo tengo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
O sea, Esteban estaba orándole a Jesús. Una de las cosas también que nos hace, digamos, bueno, igual dentro del cristianismo, yo les explicaba, no sé si era en este módulo, en el módulo pasado, que dentro del cristianismo está el catolicismo, está en la iglesia protestante, y dentro de los protestantes están los evangélicos, que somos nosotros, y hay una rama gigantesca que salen y salen y salen los pentecostales, los adventistas, están los presbiterianos. Hay una cantidad, pero una de las cosas que incluso están los testigos de Jehová, que están errados en muchas cosas, y ellos no le oran a Jesús. Para ellos Jesús fue simplemente un profeta más. Entonces, a Jesús se le ora. Y nosotros vemos de pronto dentro del cristianismo católico que se le ora a las imágenes, que se les pide a la Virgen, que se les pide a los santos. Y sabemos que dice la Biblia en la primera carta de Juan que no tenemos un sumo sacerdote, abogado tenemos para con el Padre, abogado tenemos para Jesucristo el justo. O sea, tenemos alguien a quien podemos clamar, tenemos alguien a quien podemos pedir. Hay alguien con el micrófono prendido. No tuvo pecado. Primera de Pedro 2:2. Osnaiber. 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 Está por ahí. Osnaiber no está. Bueno, voy a... No, pero no responde. Aquí lo tengo, Yeye. Gracias. Dale. Gracias. Pero el texto, no a Sniper, dale. Primera de Pedro 2:22. Él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Esto es importante, que nosotros, hay muchas corrientes hoy en día en las que también nos muestran, incluso hay películas que hemos visto como El Código Da Vinci, como estas películas de Dan Brown que se esfuerzan por demostrar y de anular la divinidad de Jesús y mostrarlo simplemente como un hombre admirable, gigantesco y poderoso, pero simplemente un hombre que tuvo familia, que tuvo descendencia, que tuvo, etcétera. ¿Y qué pasa? Que la Biblia a nosotros nos habla de que en Jesús no hubo pecado. Jesús vivió, eso es lo que registra la Escritura, que Jesús vivió, hizo un ministerio, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Seguimos. Osnaiber dice que no le funcionó el audio. Hechos 4:15. No, perdón. Es omnisciente. Juan 21:17. William Paternina. Correcto. William. Dile, William. Sí. Por tercera vez, Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Tú lo sabes todo. Ojo. Yo les decía algo muy importante, que yo les decía en la clase pasada que la omnisciencia es un atributo divino incomunicable en Jesús, en el Espíritu Santo y en el Padre. ¿Sí? Ahora, incomunicable. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús, aunque tenía, mira, este atributo no lo ejerció, pero él, porque yo les decía la clase pasada, porque él anduvo bajo el poder del Espíritu Santo.
¿Y por qué les digo esto? Porque es importante que aquí vemos que aunque Juan le estaba reconociendo un atributo, Jesús en ese momento no lo estaba, digamos, utilizando. Esa es la palabra. Da vida eterna, Juan 10:28. Robert. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Bello, bello ese versículo. Este versículo, una de las cosas que leía. ¿Ah? Te ganaste un ticket, Yeye. Este versículo es bello. Repítelo, Robert, repítelo. Pero repítelo así como con... Aprópiate de él y exprésalo en la revelación que tiene el versículo. Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Increíble. El que se tatúe ese. Miren, una de las cosas o particularidades de Jesús en diferencia con otras religiones es que Jesús daba una promesa de vida eterna. Ningún otro profeta o Dios de otra religión hacía promesas de vida eterna. Simplemente Jesús fue el único que la hizo. Pero es que ese versículo dice, Robert, la última parte. Vale, va. Ni nadie lo arrebatará de mi mano, ¿no? Sí, nadie. O sea, mira, imagínate esto. Tú estás en las manos de Dios. Brutal. Tú, no importa, mira, imagínate esto también y piénsalo y recíbelo. Tú tienes un familiar que de pronto está en una UCI, tú tienes un familiar que está pasando un momento difícil, o tú estás pasando un momento difícil. Tú estás en las manos de Dios. Ya, se acabó la clase. Él habita en la plenitud de la deidad. ¿Quién? Harlis. ¿Quién? Colosenses 2:9, ya lo habíamos leído, ¿no? Sí, ya habíamos leído Colosenses 2:9. El que dice que él es 100% Dios, 100% hombre. Ok, sí, exacto. Sí, continúa entonces, sigue. Entonces, Jesús como hombre, entonces ya aquí vimos, digamos, lo magnífico de Jesús, su deidad, su divinidad. Ahora aquí estamos a ver lo que nosotros, en cómo nosotros podemos vernos en Jesús, cómo nosotros podemos vivir como Jesús, cómo nosotros podemos imitar las cosas que hacía Jesús, pero como qué, como hombre. Adoró al Padre, Juan 17. ¿Quién es? Harlis. Juan 17:1. ¿Está por ahí? Sí, regálame un segundo. Uy, hace eco. ¿Listo? Sí, Juan 17:1. Estas Sí, cosas señor. habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias, Harley. Lo adoró, lo reconoció. Hoy en día nosotros también podemos adorarlo y levantar nuestras manos y conocer la grandeza de Dios. Oró al Padre. Juan 17:1. Ahí vemos también que él lo está orando, pero al mismo tiempo también lo está adorando. Fue tentado a pecar. Mateo 4:1. Lo tengo yo.
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Fue tentado a pecar. Una de las dificultades que nosotros enfrentamos diariamente es la tentación. Nosotros vamos a ver en el desarrollo del cole, no este año, pero en el desarrollo del cole, vamos a estudiar amartiología, que es el estudio del pecado, y vamos a ver a profundidad este tema cerca del pecado. Entonces, pero mira, que él fue tentado a pecar, pero no pecó. Lo leíamos en la clase pasada también, lo que dice la carta a los hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote, sino uno que se compadece de nosotros, porque aunque fue tentado en todo, no se halló pecado en él. Entonces, fue tentado, pero no pecó. Eso habla de que nosotros vamos a recibir tentación, vamos a estar expuestos, vamos a estar en situaciones de pecado. Pero Él nos dio una promesa, que resistamos. Creció en sabiduría, Lucas 2:51. Mafe Donado, ¿estás por ahí? Sí. Jesús creció en sabiduría y en estatura, y en el favor de Dios y de toda la gente. Ok, entonces esto también lo vimos en la clase pasada, o sea, creció en sabiduría. Santiago capítulo 1, versículo 3, si no estoy mal, dice, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Mira, oye, sí, el perro de allá al frente de la bodega. Espérate. Dale un chicle, Yeye, para que se calle. Papi, la gracia, yo voy a comprar un hueso al perro. Perro, unos aguacates, no. En el día son los aguacates y en la noche son los perros. Bueno, entonces, el verso del perro, total. Entonces, creció en sabiduría. Lo que les decía que dice Santiago, que pidan sabiduría, es porque hoy en día nosotros vemos que hay ocasiones en las que nosotros necesitamos sabiduría para tomar decisiones importantes en nuestra vida, decisiones como con quién me voy a casar, decisiones como en qué voy a invertir mi dinero, decisiones en cómo ejercer el llamado que Dios hizo en mi vida. Decisiones muy importantes que necesitamos pedir sabiduría. Y así como Jesús iba creciendo en sabiduría, nosotros también, este estudio también nos está ayudando a crecer en sabiduría. Pudo morir. Romanos 5:8. Mariana. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Éramos pecadores, no merecíamos nada y Él murió por nosotros. Les decía la clase pasada, Jesús no simplemente fue un personaje más de la historia, Jesús transformó la historia, porque Jesús, a diferencia de otros grandes próceres y grandes inventores, Jesús fue alguien que nació con el propósito de morir. Pero si Él solamente hubiese muerto, no hubiese pasado nada. Él murió y resucitó. Entonces, Él pudo morir demostrando también su humanidad. Tiene un cuerpo de carne y hueso. Lucas 24:39. Johanna. Dice, miren mis manos y pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean un espíritu. No tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo. Entonces, nosotros vemos que Jesús estaba, aquí ya era un Jesús resucitado, aquí estaba hablando un Jesús que era de carne y hueso. Un Jesús como tú y como yo. Un Jesús como vimos en la clase pasada, que tenía limitaciones físicas porque estaba en un cuerpo físico, aunque en él habitaba la divinidad. Entonces, nosotros a veces nos limitamos a que no puedo hacerlo, me cuesta hacerlo, no tengo, mírate las manos. Con tus manos puedes hacer muchas cosas. Con tus manos tú puedes darles un abrazo a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, y se van a quedar hasta extrañados porque tú les diste un abrazo. ¿Por qué?
aprovecha y glorifica a Dios también con esos actos de bondad con tu cuerpo. No simplemente como religiosamente siempre se nos ha dicho, este es el templo del Espíritu Santo y tal, sí, esa es la parte coloquial, la parte bonita, pero hazlo más bonito, hazlo más especial y haz que ese cuerpo glorifique a Dios de una manera como Jesús esperaba. Abraza a las personas que hace rato no abraza. Tiéndele una palabra de vida a una persona que hace rato no le habla. Utiliza tu cuerpo para glorificar a Dios haciendo actos normales. Siguiente. Los efectos de esa unión. O sea, ¿qué era lo que hacía especial esta unión? No hubo un cambio en esencial, no hubo un cambio esencial en la naturaleza divina. O sea, esto nos habla de que en la encarnación Dios se hizo, Dios divino. Nosotros leíamos, la clase pasada yo leía lo que decía el libro de Más Lucado, que él decía algo muy bonito y él decía, el que era soberano vino y se hizo uno más, el que era majestuoso vino a ser el que era incorruptible vino a hacerse semejante a los hombres. Entonces, no hay cambio esencial en la naturaleza divina. O sea, su naturaleza divina no fue alterada. Caso, ahorita nos leían el versículo cuando él fue tentado en todo, fue llevado al desierto. Nosotros vemos que Satanás lo tentó en la divinidad. Le dijo, póstrate delante de mí. Y él le dijo, tentarás al Señor tu Dios, hablando de que Jesús afirmando primero de que él era Dios y que esta divinidad no podría rendirse ante el enemigo. Las dos naturalezas son de Cristo y se la atribuyen a él. Vemos que que él puede llamarse el Todopoderoso, él puede llamarse el Yo Soy, él puede llamarse el Omnisciente, el Omnipresente, pero también puede llamarse Hombre, Varón de Dolores. O sea, en él puede haber esa contradicción bonita. Y la naturaleza de Cristo estuvo adornada desde el principio con toda clase de dones. Vemos que yo les decía acerca de lo que era el mover del Espíritu Santo de Jesús, que Jesús tuvo, que todos los milagros que Jesús realizó, los realizó bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces eso también nos habla a nosotros del gran poder que nosotros hoy tenemos de hacer con una oración transforme la vida de una persona, hacer que con una oración darle sanidad a la vida de una persona. Siguiente. Uy, se me está yendo el tiempo. Voy a pasar muy por encima este tema porque se nos está acabando el tiempo. Les decía que cuando comenzó el asunto de la unión hipostática hubo varios concilios, hubo varias teorías, varias corrientes. Una de estas fue apolinarismo, ¿sí? Apolinar nos mostraba o nos enseñaba en ese momento, le enseñaba a sus estudios, a sus discípulos, que en la persona de Cristo tenía un cuerpo humano, pero no una mente ni un espíritu humano. Ojo, ahí ya hay una falsedad, una contradicción, porque nosotros vemos lo que dice Lucas 4:24, que él crecía en conocimiento y en sabiduría. Entonces aquí vemos que él ahí dice que no estaba convergiendo completamente este concepto. Siguiente, Oscar. Entonces Apolinar estaba equivocado. Después vino el nestorianismo. Dice,
enuncia que había dos personas separadas en Cristo, una persona humana y una persona divina. ¿Se acuerdan que yo les decía ahorita al comienzo lo de fragmentado o lo de Irene, el tipo así que tenía, bueno, hoy actúas tú, hoy quién me habló, quién fue, ustedes se imaginan, era un tipo bipolar, o sea, tenía dos personalidades, trastorno, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo se llama el trastorno de trastorno de personalidad múltiple? Sí, pero exacto, es. Entonces, imagínense, entonces nos está diciendo que tenía el trastorno de personalidad múltiple. Hoy soy Dios y en la tarde soy humano. No, ahí había un error. Dale, Oscar. Y por último, el monofisismo. Esas palabritas. Se llama monofisismo a la tercera perspectiva inadecuada que ve a Cristo como teniendo una sola naturaleza. ¿Sí? O sea, ¿cómo así? Que se mezclaban las dos. Lo que Oscar nos mostraba ya en la imagen, que uno ponía 50 y el otro 50 y creaban una nueva naturaleza. Entonces, el principal defensor de esto de la iglesia fue Eutíquez. Entonces, aquí vemos un error total de que haya una mezcla, de que tú pones 50, yo pongo 50 y ¡puf! Aquí vemos quién se inventó esto, que fue el señor Eutíquez. Siguiente, Oscar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y yo les hablaba de los concilios de la clase pasada, y en el concilio de Calcedonia fue donde dijeron, bueno, ya vamos, esto hay que solucionarlo y hay que dar un solo concepto. ¿Y cuál fue ese concepto? Este concepto fue el concepto de la unión hipostática, que ya lo hemos venido estudiando, pero en concordancia yo por aquí tengo puntualmente, se los voy a leer así, pero muy técnico, cómo fue escrito. Dice: nosotros entonces, fieles a los santos padres, todos de mutuo acuerdo, enseñamos a los hombres a confesar al único y mismo Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en divinidad y también perfecto en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y un cuerpo consustancial del Padre conforme a la divinidad y consustancial con nosotros conforme a la humanidad, semejante en todas las cosas a nosotros, pero sin pecado, engendrado desde la creación del Padre, pero conforme a la divinidad, y en los últimos días para nosotros y para nuestra salvación nació de una virgen llamada María, según la humanidad, el único y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas inconfundibles, inalterables, indivisibles, inseparables. Las distinciones de la naturaleza no separadas en absoluto por la unión, sino quedan preservadas de las propiedades de ambas naturalezas y concurren juntas en la persona y sustancia, no separadas ni divididas en dos personas, sino uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, el verdadero, y el Señor Jesucristo, como lo había declarado los profetas acerca desde el principio, y el Señor Jesucristo nos ha enseñado cómo nos ha pasado a nosotros el credo de los santos padres. En conclusión, aquí, a partir de este concilio, fue que el concepto de unión hipostática afirmaba la divinidad y la humanidad de Cristo. Siguiente. Ahora, lo más importante. Lo que les decía ahorita, lo que decía Pablo. Aquí ya tenemos letra. Ya hoy aprendimos qué es la unión hipostática. Ya todos sabemos que la unión hipostática, qué es y qué no es la unión hipostática. Ahora, ¿eso en qué repercute en mi vida? ¿Eso para qué me sirve? Me sirve para entender que yo puedo recibir redención y salvación. Ana Chamorro, Juan 3:16. Un versículo muy famoso, pero vamos a ver. ¿Se lo sabe de memoria? Sí, todos. En efecto. Lo sabemos de memoria, pero para cambiarlo lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dale. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo
para todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es importante, o sea, ¿para qué te sirve el concepto de la unión hipostática? Para que tú entiendas que ya fuiste redimido y que ya hay salvación para ti, que ya estás en las manos del Señor, que tienes decía el apóstol Pablo también, una salvación tan grande que tienes en tus manos. Tengo un mediador entre Dios y yo, 1 Timoteo 2:5. ¿Quién es ese? Yo, pues hay un solo Dios, hay solo un Dios y solo un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el nombre de Jesucristo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces aquí vemos que ¿para qué me sirve la unión hipostática? Para darme libertad. O sea, este versículo me está hablando de que yo tengo libertad porque Cristo me la dio y que tengo un mediador, alguien que aboga por mí. Entonces siempre que fallamos, siempre que nos equivocamos, lo primero que se nos viene a la cabeza es, allá tiene que estar el diablo leyéndole los pecados míos a Dios al oído. El diablo ni llega por allá, para que sepa. Cuando tú estás pecando, el Padre ve a Cristo. Tengo un ejemplo y un modelo de vida al cual seguir. Primera de Juan 2:6. Dice, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió, o debe andar como él anduvo. En otra versión. Dale. ¿Ya la tiene? Ya la dije. O sea, esta dice, okay. El que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Y en otra versión dice, debe andar como él anduvo. Ok. O sea, exacto. Simple, sencillo. Nosotros siempre hemos visto esa imagen que le mandan las tías y las mamás a uno de las cadenas de WhatsApp, que está caminando alguien en la playa y están las huellas en el mar, ¿cierto? Ahí en la arena, ¿cierto? Y entonces las huellas, sigue las huellas de Jesús siempre, y uno se cansa a veces de ver esa cadena. Y un ejemplo, mi papá todos los días me manda un poco de imágenes al WhatsApp, todos los días, de buenos días, un piolín y todas esas cosas. Y entonces nosotros vemos que esa imagen en particular que nos habla de que seguir las huellas, más que verla como una imagen, es vivirla y ver ese ejemplo de Jesús, esa perseverancia de Jesús, e imitar, simplemente. Siguiente, me transformó a su semejanza. ¿Quién tiene ese? David. David Díaz, se fue. Ya. Aquí tengo una versión que dice que reflejamos la gloria de Dios y que vamos incorporando esa imagen cada vez que resplandece nuestro rostro bajo el influjo del Espíritu de Dios. O sea, yo lo que entiendo es que lo podemos ver y así como lo podemos ver, lo podemos reflejar. Y esa versión, ¿cuál es? Está bacana. Me transformó a su semejanza. O sea, lo que dice David, o sea, que cuando tú lo ves a él, cuando tú te acercas a él, tú empiezas a reflejar quién es él. Y el último, Juan 3, del 2 al 3, me hará semejante cuando él venga. Ronald. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oye, qué versículo tan bonito. La primera parte, léeme la primera. Yo te digo cuando para, dale de nuevo. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún nos... Mira, espérate, ahí aguanta. Dice, amados, o sea, Dios te está diciendo, te amo, tú eres mi amado.
Y ajá, sigue. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira que algo que está diciendo este versículo es como que, o sea, como que no te afanes, no te desesperes. Lo más importante es que ya estás en las manos de Dios. Muy bonito ese versículo, me encantó. Me hará semejante en Él cuando Él venga. Un día seremos renovados y estaremos en la gloria. Hay una canción que cantaba Marco Yaroide que decía como que estaré de pie en tu gloria o me tendré que aviar. Un día vamos a estar en su presencia ya en lo máximo y no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a llorar, si vamos a reír, si nos vamos a estar tirados todo el día ahí de rodillas. O sea, pero es que estar delante de Él en corporeidad debe ser lo máximo. Y para que eso pase vamos a ser renovados. Pero miren esta promesa que nos habla ahí, que no te desesperes, que no te afanes, lo mejor está por venir. Siguiente. Conclusión. Al Dios hacerse hombre, al suceder la unión hipostática y al creer en Él, puedo tener un Dios que se interesa en mí, que me entiende, que me siente lo que yo siento. Y eso me debe inspirar a amarlo más, a ser más como Él, a ir con Él, a recuperar mi vida, a descansar de verdad, a caminar con Él, a aprender los ritmos no forzados de la gracia y a vivir con libertad y comodidad. ¿Para qué me sirve la unión hipostática? Walt Whitman. Siguiente. Y nuestra próxima clase. Kenosis, el despojo. Así como, Brian, léelo tú ahí, Brian, así en tu voz de locutor. Kenosis, Brian. el despojo. Próxima clase. Total. El despojo. La próxima clase entonces vamos a ver el término kenosis. Si quieres tú puedes ir buscándolo, investigándolo y vas a disfrutar mejor la clase cuando ya estemos explicando el concepto como tal y cómo esta kenosis también yo la puedo vivir y yo la puedo de alguna manera ejercer o cómo la puedo transmutar o cómo la puedo ejecutar, etcétera. O esto cómo aplica en mi vida también. Entonces, vimos entonces la conclusión más bonita. Vamos, devuélvete a la conclusión y nos vamos con eso. Y mientras que ahorita, antes de irnos, voy a decirlo, ahorita yo voy a concluir ahorita concluyo, voy a darles una información antes de concluir. Las personas que llegaron tarde, escriban al WhatsApp su nombre porque la asistencia va a quedar registrada en WhatsApp, no, perdón, en el chat. Escriban en el chat aquí del Zoom su nombre completo, que esa es la lista de asistencia, el chat. Segundo punto, las personas que no han cancelado, tenemos plazo hasta, el cierre de matrícula es el viernes. El que ya no se canceló el viernes, pues le toca esperar el siguiente módulo y matricular el siguiente módulo. Ya este viernes es el cierre de matrícula, entonces esperamos y confiamos y si no, y si en este momento creen un milagro, que Dios va a hacer milagros, siempre hace milagros todos los días, entonces para que puedas llegar a cancelar el módulo. Ya entonces a partir de la próxima semana nos estaremos conectando simplemente las personas que estén matriculadas. Y entonces esa era parte de la información que les quería dar. Y por último, decirles que la conclusión. Listo, entonces en conclusión, al Dios hacerse hombre, al suceder la unión hipostática y al creer en Él, Él pudo tener, puedo tener a un Dios que se interesa en mí. Nadie me quiere, nadie me ama. Mira, mentira. Con que ya Dios tiene la mirada puesta en ti.
Vive con eso, vive feliz. Que me entiende. Las mujeres que dicen que nadie las entiende, Dios sí. Y Dios a veces nos revela cosas. Que siente lo que yo siento y eso me debe inspirar a amarlo más. O sea, alguien alguna vez dijo, el amor es admiración. Tú amas lo que admiras y nosotros admiramos a Dios en su grandeza, en su esplendor. Por eso lo admiramos y por eso lo amamos. Y por eso tratamos de vivir conforme a lo que Él estipula y a ser más como Él, a ir con Él, a recuperar mi vida. Tú no eres el cúmulo de errores. Tú eres alguien que ha vivido procesos difíciles y ha cometido errores y que Dios está haciendo una nueva criatura en tu vida y que está transformando tu corazón, tu alma, tu ser, y está transformando y va a ser una persona mayor en gloria. Por eso decía que de lo vil y menospreciado, de lo débil, Dios llamó. No sé dónde te sacó Dios, pero Dios va a hacer y va a seguir haciendo cosas sobrenaturales contigo. Y esto es bonito, a descansar de verdad. Cerrar tus ojos y poder descansar. Y no tener que pensar en el recibo y no tener que pensar en las dificultades. Vive confiado y descansa en Él. A caminar con Él y aprender los ritmos de nuestro de la gracia, a vivir con libertad y comodidad. Ya. Listo. Entonces, hoy espero que en esta noche haya sido bastante, para mí esta clase, como les decía, yo por eso les hacía una antesala de la clase, que esto me gustaba porque es que en Jesús yo me veo todos los días. En Jesús yo me identifico en Jesús. Jesús, que a veces te queda uno sin palabras tratando de describir a Jesús. Pero bueno, les decía, bueno, entonces por ahí también, si no han visto la clase pasada, ahí está el YouTube, pueden ir al canal de YouTube, está la clase pasada. Si de pronto quisiste tomar notas, esto va a estar en YouTube, veas allá y si no tomaste una nota, ya vas a ver la clase nuevamente y a tomar notas. Y por último, decirles no más que el college está aquí para servirles. Salvation el domingo estuvo espectacular. Jaime, que nos inspiraste bastante con esa palabra. Y este domingo ni se diga, o sea, ustedes saben que el domingo es el día más especial porque es el día en el que vamos a hacer comunidad, conectar y estar todos ahí, aunque sea en la virtualidad. Poder uno ver el chat, ay mira se conectó fulano, ay mira se conectó sultano, ay mira qué chévere, sentir que estamos ahí todos hace parte de eso. Entonces, diga señor. No, quisiera que el que no ha pagado, que por favor, sin pena, que coloque la manita allí en su pantalla, por favor. Vamos, para reportar un data crédito, no mentira. El que no ha pagado, ponga su manita allí en el chat. Ok, vamos. Alguien más está por allí. Alguien más. Bueno, préstame atención, Yeye. Aquí de manera random, Gabriel Jiménez, para que lo apuntes allí, le vamos a obsequiar Oscar. Gabriel Jiménez, le vamos a obsequiar el valor del college. Entonces, para que lo tengas allí, Gabriel, y puedas apuntar tus datos allí en el chat. Así es de que, bueno, conéctate, no dejes de estar juntándote con nosotros. Creo que empecemos todos, terminemos todos. Y simplemente darte gracias, Yeye, por las clases. Son increíbles, son didácticas, nos ponen a pensar y súper chévere todo esto. No olvidemos que el jueves, o sea, pasado mañana, tenemos nuestra noche ADN y es donde podemos de una u otra manera conocer el por qué hacemos todo lo que hacemos. Va a ser por Zoom, así es de que vamos a estar enviando este mismo link el día jueves. No olvides
sería muy bueno que puedas conocer el por qué hacemos lo que hacemos y serías supremamente bienvenido en esta reunión. Los amamos, los bendecimos. No sé, Yeye, si tienes algo más que decir. Yo me siento súper contento. Alguien escribió en el chat, la unión lipostática, no es hipostática, no es la de la lipostática. Si tenía bono, le quito un bono al que escribió eso. Bueno, no, para terminar, decir, bueno, estuvo hoy la gente de Santa Marta, Oscar. Sí, estuvo Carlos y Jorge. Carlos. Sí, aquí está Carlos y Jorge. Bacano, firme. Bacanísimo. Para nosotros es muy, muy importante y muy especial que ustedes estén hoy aquí y nos sigan acompañando en este proceso. Para Santa Marta se vienen cosas muy, 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 muy especiales y muy grandes y ustedes van a ser, como dice la Biblia, se va a escuchar religioso, pero van a ser la punta de lanza en Santa Marta de Salvation. Let's go. Entonces, y hoy están aquí formándose, hoy están aquí creciendo, porque lo que Dios va a hacer con ustedes va a ser mucho más grande de lo que ustedes imaginaban. Entonces, Amen. Santa Marta, que se prepare Santa Marta. Y listo. Yeye, el que Señor. no pague de aquí al viernes le pasamos sus datos a Falabella, ¿viste? Total, data crédito, no Falabella, no, data crédito directo. Bueno, entonces ya saben, mira, Jesús dijo algo, es que ustedes a veces no saben pedir. Se las dejo ahí, nada más. Vamos a comer algo rico. Algo rico comeremos. Entonces, señores, señoritas, señoras, jóvenes, nos vemos la próxima semana. Revisa el WhatsApp. WhatsApp. ¿Quién me habló?